Hace la tormenta, nada nos detendrá. Nuevo bloque de Criaturas Salvajes. Nuestro primer invitado ya está con nosotros. Así es Damián Piero Battisti, es sociólogo, es titular de la cátedra Leyendo de Gramsci, herramientas para el análisis de coyuntura en la Argentina contemporánea e investigador del Gino Germani y del CONICET. Alguien que estudió, básicamente. ¿Qué tal, Todo Damián? eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un primer paneo, aunque sea un lugar común, de lo que fue, aunque no triunfo de los números, el triunfo del Frente Cambiemos. Yo creo que aparecen articuladas tres cuestiones que hace ya un tiempo largo vengo advirtiendo, que es, en primer lugar, creo que la onda expansiva del 2001 llegó a su límite. Hay una, si se quiere, creo yo, una cierta consolidación, casi como formando parte de un orden biológico referida a una situación de estabilidad que no va a ser puesta en riesgo, en principio. La derecha logró construir más aún, diría, el bloque social que se enfrentó al gobierno del Estado a partir de la resolución 125 entre marzo y julio del 2008. Encontró su candidato, diseñó un candidato y ese bloque social siempre sostuve que lo que está en juego, particularmente del 2001 en adelante y más aún del 2003, es como centro de gravedad de la confrontación el ejercicio del gobierno del Estado, porque una clase dominante para ser dirigente necesariamente tiene que pasar por el poder del Estado. Sin embargo, demostraron que tienen una gran capacidad de conducción a una porción singular de la sociedad civil argentina que logró escindir la reproducción de sus condiciones materiales de existencia del contexto en el cual eso se hace posible. Ahora, y la derecha creo que muy inteligentemente construyó un candidato limando todas las aristas de peligrosidad y de retorno a los 90 que encarnaba Macri, a pesar del fallido de Vidal anoche, que fue una maravilla con relación Sí, a eso. el de volver al pasado. Sí. Ahora lo vamos a hablar con Peter Robledo, que viene en un ratito. Igual a mí hay algo que yo creo y lo sostengo y lo podemos discutir ahora con Peter, que Macri es candidato del Partido Conservador de la Argentina, etcétera, etcétera. Ahora, si es eso, si Macri es un candidato que vuelve a los 90, etcétera, 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 y lo vemos nosotros, Macri ganó, o sea, su candidata, en realidad no en la categoría de presidente, pero su candidata ganó en la provincia de Buenos Aires, Absolutamente. donde no ha sido muy beneficiado el territorio bonaerense con las políticas del menemismo. Entonces, ¿cuál es la síntesis ahí que hace que se explique eso? Mira, yo creo que es una cuestión bastante interesante, ¿no? Porque, digamos, los tres candidatos en términos, si se quiere, de formación en una determinada cultura política presentaban aristas bastante homogéneas en algún punto, ¿no? Si bien, digamos, lo que está en juego y los proyectos de país opuestos son muy nítidos respecto de eso. Para mí lo más importante es, más allá de la cuestión estrictamente coyuntural, es el hecho de destacar que la posibilidad o la eventualidad de un gobierno de Macri, claramente de derecha, porque digamos, el retorno a los 90 no está dado en virtud de del deseo del bloque de poder que se expresa en la candidatura de Macri. Eso va a estar dado por una serie de confrontaciones que se darán en virtud de los avances sobre lo que se estabilizó como un piso de ciudadanía social que va a ser muy difícil revertir. Pero por otra parte, lo más interesante, me parece a mí, es el hecho de cómo se puede mantener una decisión tal respecto de lo que hace, habiendo pasado por una experiencia como fue la hegemonía neoliberal de los 90, que lo encarnase pudiese de alguna manera concitar tal nivel de legitimidad social. Es decir, lo que habría que captar, me parece a mí, es qué tipo de expresión, o mejor dicho, qué expresa la incomodidad que se manifiesta en el moto Macri respecto de esta situación social en donde justamente ese bloque de poder, particularmente ese bloque social que se expresa en la candidatura de Macri, y digamos lo vimos claramente la semana anterior en el coloquio de IDEA, son precisamente fracciones del capital
concentrados fundamentalmente, que son los que conducen ese bloque de poder, que difícilmente puedas decir que esta década no fue una década ganada para esos sectores. No, Sin no. embargo, nunca vivieron como propio a este No, pero se a la este llevaron, gobierno. como siempre ha dicho la presidenta, se la llevaron llevaron con pala. La Pero juntaron también, con pala. perdón, Sí. porque quiero hacer hincapié en algo, que es esta lógica que vos decías en idea, Melconian diciendo que el dólar lo iba a manejar el mercado, bueno, los sincericidios de muchos economistas que rodean al espacio de Mauricio Macri. E incrementa su caudal electoral, eso es lo interesante. Bueno, Es decir, ahora, ¿cómo se si hubiese escinde la tensado el Frente Sí. para la Victoria, Sí. el Frente para la Victoria hubiese tensado con otro candidato más, déjame que lo baje al llano, más tirapiedras. Ajá. ¿Vos crees que eso se hubiese blanqueado más o que se hubiese aumentado el caudal electoral de Macri? No, a ver, los tres candidatos, o los dos candidatos los tres, ¿no? Pero los dos candidatos claramente que disputaban 9 de cada 10 votos eran estos tres hace más de 2 años. Es decir, me parece que lo que está ausente normalmente, considero, en los análisis políticos dominantes es tratar de alguna manera de construir algún tipo de reflexión y de ser posible registros empíricos más acabados que no sean las encuestas solamente, referido a qué expresa Macri, que es el fenómeno de esta nueva derecha latinoamericana, que tiene la capacidad de poner en riesgo estos fenómenos que se dieron a llamar procesos postneoliberales en nuestra región, teniendo a la Argentina como referente, y que al mismo tiempo nos indica esto, que muy lejos estuvimos de vivir una hegemonía kirchnerista, y que el kirchnerismo es una experiencia que se construyó sobre fondo de la distancia de ese mismo bloque de poder respecto del ejercicio del gobierno del Estado. El kirchnerismo es la expresión de una crisis hegemónica. ¿Qué es lo que ocurre cuando la clase dominante sigue siendo dominante pero no ejerce el gobierno del Estado? Porque ninguna de esas fracciones del bloque de poder puede reivindicar como propio o asume como propio a este gobierno, aun cuando la juntaron con pala, como vos bien dijiste, ¿no? ¿Escenario completamente abierto? Sí, completamente abierto, pero lo que hay que dejar negro sobre blanco es justamente los dos proyectos de país confrontados. Lo que me parece que muy bien ese bloque social logró construir en el candidato Macri es, insisto en esto, escindir las condiciones materiales de existencia de una fracción sustantiva que si bien, de nuestra sociedad civil, que si bien hubo una crisis orgánica del neoliberalismo en el 2001, esta no impactó en esa base social que expresa, creo yo, Macri, por cuanto no es puesto en cuestión la forma que va a asumir la reproducción de esa misma base material. Sí, fue... Eso me parece que no es un dato... un aval... Termino con esto, Iván. Me parece que es una cuestión estrictamente cultural, porque lo que está demostrando, y en esto estoy completa, total y absolutamente de acuerdo con García Linera, que la problematización de una noción tal como la hegemonía supone trascender abiertamente la dimensión meramente económica. Porque lo que está en juego no es un problema estrictamente económico, es de conducción del ejercicio, el ejercicio de la conducción del gobierno del Estado. Porque es la única forma en la que se puede realmente realizar la vocación y la capacidad de potestad de esa clase dirigente que hoy en día no gobierna. Y por supuesto va a asumir una posición política y una direccionalidad política completamente diferente. Muchísimas gracias, Damián. Al contrario. Damián Piero Battisti estuvo aquí, como ustedes lo escucharon, en Criaturas Salvajes. Corte. Vamos a un corte rapidito y ya regresamos con más Criaturas Salvajes.